Buenas tardes, mi nombre es Juan José Domínguez, como se puede evidenciar en el documento. A continuación voy a explicar el primer punto de métodos numéricos. En la teoría, los sistemas de ecuaciones lineales son aquellos que son de primer grado definidos sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Aquí está el ejemplo de la fórmula. El primer tema que vamos a ver es la existencia y unicidad de la solución. La existencia hace referencia a que las X deben tener un punto en la curva y de no ser así, pues no estaríamos hablando de una función. La unicidad hace referencia de que a cada X le corresponde solo un punto en esa curva, no más de uno. Vamos a hablar de la convergencia y cada uno de los métodos. La convergencia es eh, qué tantas iteraciones se requieren para que se llegue a un punto en el que el valor se aproxime al que deseamos. Entonces, en el método Jacobi es un método iterativo, es de tipo AX igual a B y para hallar su convergencia eh, es si la matriz A es estrictamente diagonal dominante y se puede dar el caso en que si no se cumple esta condición, igual haya convergencia. Para el método Gauss-Seidel también es un método iterativo, pero en este caso sí hablamos de que para garantizar que es diagonalmente, para garantizar su convergencia debe ser diagonalmente dominante o si es simétrica y a la vez debe ser positiva. Y para el método SOR es una mejora al método Gauss-Seidel y para este debe ser la matriz A simétrica y definida positiva siempre y cuando se cumpla esta condición. Entonces vamos a explicar el código. Aquí lo primero que se hace es importar las librerías que necesitamos, la de matemáticas que es NumPy y esta que es para hacer el gráfico. A continuación ejecutamos la función que nos va a dar la matriz con un random y se imprime como se ve en pantalla. Posteriormente un código en Python que determine si el cell tiene o no solución y si es única. Para ello hallamos el determinante de la matriz que tuvimos inicialmente y imprimimos el resultado. Como es un resultado distinto de cero, se puede afirmar que el cell sí tiene solución y que es única. Luego vamos a validar si es diagonalmente dominante y si los métodos descritos van a converger o no. Entonces, para hallar la matriz si es diagonalmente dominante, lo que hacemos es crear una variable con los elementos de B, un contador inicializado en cero, unos ciclos anidados que van a recorrer esas variables y van a acumular los resultados. Vamos a hacer un condicional que nos permite identificar si lo que se está almacenando de la matriz en la posición II es mayor al contador 1 que va a almacenar esta operación y de ser así, entonces estamos hablando de que esa diagonal es dominante. De lo contrario, si no se cumple esta condición, hablamos de que esa diagonal no es dominante. Por ende, debemos hacer un break, finalizar los ciclos, validar si el contador es igual en tamaño y tipo a la variable LB que definimos al inicio y de ser así, estamos hablando de una matriz dominante y un método iterativo que puede converger. De lo contrario, no sería dominante y no es seguro que converja. Luego, debemos desarrollar un código que resuelva el cell por cada uno de los métodos. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables, definir las constantes o contadores y definir los arreglos. Aquí se puede observar. Para el método Jacobi, lo que vamos a hacer es en un ciclo while
vamos a evaluar si la variable que va a contener las iteraciones es menor a la variable a la constante, perdón, del máximo de iteraciones que vamos a permitir y que a su vez el error, la variable de error sea mayor a la variable de tolerancia que estuvieron definidas previamente. Si eso se cumple, vamos a entrar a unos ciclos a hacer un recorrido y vamos a almacenar los resultados de las operaciones con el fin de que podamos hallar el error haciendo un cálculo de la norma vectorial a través de esta lineal g.nor y en donde le vamos a pasar el vector inicial de ceros y el vector auxiliar de ceros. Al vector auxiliar de ceros le vamos a asignar el valor que tiene el vector inicial de ceros. Y con ello vamos a imprimir en qué iteración nos estamos encontrando, cuál es ese vector inicial de ceros y cuál es el error. Una vez concluya esto, al contador de iteraciones se le va a sumar un 1 y a la lista de iteraciones se le va a asignar lo que tenga en ese momento la variable iteración y a la lista de errores se le va a agregar lo que tenga en ese momento la variable de error. Aquí podemos ver que hay 7 iteraciones desde el 0 hasta el 6 y en ese punto converge con el método Jacob. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar el gráfico de convergencia. Se utiliza la segunda librería que mencioné al inicio. Se definen los labels, el título y se puede graficar. A continuación, el método SOR, lo que vamos a hacer es definirlo primero, definir SOR como función. Le vamos a indicar qué parámetros va a recibir y lo que hacemos es que a través de unos ciclos vamos a ir almacenando los resultados en esas posiciones de la matriz inicial, de la matriz que estamos calculando actualmente y de las iteraciones que se están haciendo para llegar al punto de convergencia. Posteriormente, en un ciclo while, lo que vamos a hacer es evaluar si el contador de iteraciones es menor o igual a la constante de iteraciones máxima o que la variable EA que vamos a analizar más adelante sea mayor a la tolerancia que definimos. Se inicializa un contador en 1, se hacen los ciclos anidados, nuevamente se hacen las operaciones correspondientes para saber en qué iteración nos encontramos y qué resultado nos arroja. Y en la variable EA, para entrar a ella, primero se deben cumplir dos condiciones. Que el contador sea igual en tamaño y en tipo a 1 y que la iteración en la posición i sea distinta de 0. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces en la variable EA se almacena el resultado de esta operación, de las iteraciones menos las iteraciones anteriores sobre las iteraciones en posición i por 100. Entonces, si EA es mayor a tolerancia, entonces el contador lo inicializamos en 0 para que vuelva y haga el proceso. Imprimimos el contador de las iteraciones y el valor de la iteración y al contador de iteraciones le sumamos un 1. En caso de que el contador sea igual a 1 o que el contador de iteraciones sea mayor o igual a la constante de iteraciones máximas, se va a romper la función como tal para que no se siga ejecutando y va a retornar lo que tenga la variable iteración en ese momento. Entonces, aquí lo que hacemos es definir las variables que necesitamos, en este caso ite, que va a contener los elementos de la matriz inicial, en la constante del máximo de iteraciones, la tolerancia y omega, que es muy importante. Si vamos a utilizar SOR, el método SOR, omega debe ser diferente de 1 y debe estar en el rango entre 0 y 2. Por eso ponemos 1.4. Aquí llamamos como tal a la función y le pasamos los parámetros
y la ejecuta. Entonces vemos que para el método SOR se demora 24 iteraciones en encontrar el punto de convergencia. Para el método Gauss-Seidel, la diferencia es que omega debe ser igual a 1. Si no es igual a 1, estamos hablando de SOR como lo mencioné anteriormente. Entonces debe ser igual a 1. Se ejecuta la misma función que SOR. Al final es lo mismo, pero vemos que con el método Gauss-Seidel nos da 10 iteraciones para llegar al punto de convergencia. Entonces, ¿cuál se considera que es el mejor método para el cel seleccionado en particular? ¿Por qué? Vemos que de acuerdo a los resultados, el mejor método es el método Jacobi para esta matriz en particular, ya que únicamente le toma 7 iteraciones en llegar al punto de convergencia. Y en segundo lugar sería el método Gauss-Seidel, que le toma 10 iteraciones. Muchas gracias.